Hola, buenas noches a todos. Estamos aquí en Canica, Aguascalientes. Les damos la más cordial bienvenida a nuestra charla del día de hoy, que va a estar impartida por nuestra fundadora y directora de Canica, Aguascalientes, la doctora Mara Ayala. Y pues bueno, para dar comienzo, me gustaría antes leer una semblanza curricular de la doctora Mara y bueno, también comunicarles que probablemente en un momento más nos va a estar también acompañando la maestra María Fernanda Busqueta de Cenepaz y bueno, en cuanto ella se conecte con nosotros, pues le damos la bienvenida. Por lo pronto, pues voy a leerles lo siguiente. La doctora Mara Ayala es fundadora y directora de Canica Aguascalientes, con más de 25 años de experiencia en el trabajo con niños, primero como guía Montessori y luego como psicoterapeuta. Tiene una maestría en psicoterapia por el ITESO, una maestría en psicoterapia infantil por Universidad La Concordia y un doctorado en psicoterapias humanistas por el Instituto Bonagents. Cuenta con una especialidad en psicooncología por la Universidad ISEP Barcelona. Fue creadora del concepto de ludoteca, juego creativo en espacios públicos en Guadalajara, Jalisco. Cuenta con entrenamiento en yoga y meditación por la Universidad de Guadalajara. Ha estudiado el programa de Mindfulness para la reducción del estrés de John Kabat-Zinn en el Instituto Mexicano de Mindfulness con la Universidad de Brown. Es autora del modelo de psicooncología pediátrica integrativa extrahospitalaria que aplicamos en nuestra institución, así como de diversos talleres para pacientes y familiares. Se encarga de la capacitación y supervisión de casos con los estudiantes de prácticas profesionales y actualmente cursa una maestría en cuidados paliativos y psicooncología en el Centro de Crecimiento Humanista y Fundación Intervive. Le voy a dar la bienvenida a la maestra María Fernanda Busqueta. Ya se está conectando, en unos momentitos más la podrán ver ya en pantalla. Hola, maestra María Fernanda, bienvenida, buenas noches. Hola Maggie, buenas noches. Doctora, Estaba, buenas noches. estaba pues dando la bienvenida para esta charla y estaba presentando la semblanza curricular de la doctora Mara y bueno, también ya le damos la bienvenida a usted, maestra. Y bueno, mencionarles que el tema de hoy es un tema súper interesante que tiene que ver muchísimo con el cáncer infantil también. Es la metáfora bélica en el cáncer y sus implicaciones en el sistema familiar. Les comentamos, les platicamos que esta ponencia ya fue impartida por la doctora Mara en dos foros muy importantes de cáncer infantil a nivel nacional e internacional, que bueno, fue en el cuarto simposio de cáncer infantil de la Fundación Colombiana Sanar, una fundación muy importante a nivel Latinoamérica de cáncer infantil. Y bueno, esta ponencia la doctora la dio pues ante un público de profesionistas y también fue presentada en el 11º encuentro de asociaciones, en el 11º encuentro latinoamericano de organizaciones de ayuda a niños con cáncer, que está presidida por el CCI, el Childhood Cancer International de Latinoamérica. Entonces, pues bueno, sin más preámbulo, le cedo la palabra a la doctora Mara y espero que sea de su agrado y disfruten mucho esta presentación. Gracias, Maggie. Buenas noches, maestra María Fernanda. ¿Qué tal? Gracias por acompañarnos. Y pues bueno, voy a compartir pantalla, Maggie, si me permites. Listo, ya está. ¿No? Ok. ¿Pongo yo la presentación?
No, si me puedes compartir pantalla, yo la puedo compartir desde aquí. Ya si hay algo, pues, o si quieres ponla, lo que está más fácil. Sí, bueno, me parece que ya está. Pues no sé si ustedes la estén viendo, yo no la veo en mi pantalla. Ok, ahorita la pongo. Ya, a ver. Sí. Miren, mientras nos pone Maggie la presentación en pantalla, les quisiera leer la introducción que hace Susan Sontag de su libro La enfermedad y sus metáforas, que me parece que nos va también a introducir en este tema. Ella escribe, la enfermedad es el lado nocturno de la vida, una ciudadanía más cara. A todos al nacer nos otorgan una doble ciudadanía, la del reino de los sanos y la del reino de los enfermos. Y aunque preferimos usar el pasaporte bueno, tarde o temprano cada uno de nosotros se ve obligado a identificarse al menos por un tiempo como ciudadano de aquel otro lugar. No quiero describir aquí cómo es en realidad emigrar al reino de los enfermos y vivir en él, sino referirme a las fantasías punitivas o sentimentales que se maquinan sobre ese estado. No a una geografía real, sino a los estereotipos del carácter nacional. Mi tema no es la enfermedad física en sí, sino el uso que de ella se hace como figura o metáfora. Lo que quiero demostrar es que la enfermedad no es una metáfora y que el modo más auténtico de encarar la enfermedad y el modo más sano de estar enfermo es el que menos se presta y mejor resiste al pensamiento metafórico. Sin embargo, es casi imposible residir en el reino de los enfermos sin dejarse influenciar por las siniestras metáforas con que han pintado su paisaje. Aclarar estas metáforas y liberarnos de ellas es la finalidad a la que consagro este trabajo. En el libro de Susan Sontag, La enfermedad y sus metáforas. Bien, ya está aquí. Si me le das pantalla a manera de presentación, Maggie, por favor. Sí. Y vamos a hablar esta noche de la metáfora bélica del cáncer y su impacto en el sistema familiar. La que sigue, Maggie, por favor. Ya no la veo. No sé qué hacer para... No sé por qué no me deja compartir. Ahorita lo reviso. Ok, ¿no te deja compartir pantalla conmigo? Sí, de hecho está que ya puedes tú compartir la pantalla. A ver, aquí ya. Listo. Listo, Maggie. Excelente. Vamos a quitar esto. ¿Cómo lo puedo? ¿Qué quieres quitar? Esto, porque está... Okay. Listo. Ahora sí. No. Aquí, a ver. La voy a tener que pasar así. Bueno, estas son algunas memorias y hallazgos de la investigación Travesía por los senderos de una montaña viva, que es el modelo de intervención psico-oncológica pediátrica extra hospitalaria. Bueno, pues hablando de la metáfora y por qué hablamos de ella, pues es importante porque ustedes seguramente habrán escuchado que cuando hablamos del cáncer, hablamos siempre de lucha, de invasión, de que todo lo alcanza, que todo lo corroe, que hay que luchar, incluso el lenguaje médico, los rayos, la medicina nuclear. Es decir, está la enfermedad del cáncer rodeada de este tipo de lenguaje.
Y Susan Sontag dice que las metáforas patológicas siempre han servido para reforzar los cargos que se le hacen a la sociedad por su corrupción e injusticia. Y también dice que una enfermedad, mientras menos se sepa de ella, mientras menos se sepa de sus causas, mientras más complicada o misteriosa sea, pues más se presta para que se utilice como una metáfora social. También me gustaría hablarles en esta investigación, rastreando cómo empezamos a utilizar este lenguaje, pues encontré, y justamente en el manual de psiconcología de la doctora Jimmy Holland, que se menciona que en 1971 sale la ley de la guerra contra el cáncer de Richard Nixon. O sea, esta vez fue la primera vez en la historia que se asignó un presupuesto bastante fuerte para la investigación psicosocial. Y lo hizo este presidente, pero lo curioso que le llamó la guerra contra el cáncer a este programa. Y pensamos algunos que de ahí se deriva esta manera de referirse al cáncer. Después hay otras personas que han contribuido más recientemente a este tema, como este doctor Robert Miller, que él es el director médico de la Asociación Americana de Cáncer, y dice que él incluyó estas metáforas militares como una de las 8 palabras o frases a prohibir. Y ahorita lo vamos a ver por qué. Estas palabras de luchar, de batalla, de vencer, de guerrero, y entre otras, pues no son las más adecuadas. Y luego tenemos a este otro personaje, Andrew Grayston, que él es un intelectual británico y él padeció cáncer y dice que a él no le sentaba bien esto de la metáfora bélica, que él no se consideraba muy guerrero como para que esa metáfora lo identificara. Y él habla muy bonito acerca de su experiencia cuando nos platica que el cáncer llegó a su vida como un huésped no invitado y que se instaló en el cuarto de atrás de su casa y que después de unos años y dejando un desorden, se fue llevándose la llave consigo. A mí me parece muy, muy importante lo que él dice porque habla, le da otro giro y usa otra metáfora para referirse a su enfermedad, pero también menciona esto de llevarse la llave, que pues yo lo interpreto como este miedo a la recurrencia que siempre queda presente en la persona que sufre la enfermedad. Bueno, hay otros investigadores como Schwarzhausen que ellos hicieron una investigación y concluyeron que la metáfora bélica promueve el poder y la agresión, que es contrario a las conductas de prevención que implican limitaciones y restricciones. Es decir, cuando hablamos de luchar, tenemos que pensar en una actitud desafiante y esto es contrario a lo que se necesita hacer para o no enfermarse o ya que se está enfermo, poder adherirse al tratamiento y salir adelante. Y luego está un personaje muy interesante que es Elena Seminole, que es británica de origen italiano, y ella dice que el lenguaje bélico puede ser dañino para los pacientes, especialmente cuando la enfermedad es incurable, ya que terminan sintiéndose responsables de alguna manera por perder ese combate. Y esto es simplemente, yo no trato de hacer ningún análisis semántico, lingüístico de la palabra, pero es como para ponernos en contexto y tratar de reflexionar y encontrar una razón por la cual nos hemos instalado la metáfora bélica cuando hablamos del cáncer. Elena Seminole ha hecho investigaciones en cómo las personas prefieren o qué les sirve de las metáforas que se usan para referirse a la enfermedad y especialmente al cáncer. Y hasta aquí estamos hablando de adultos. Y ella encontró que hay personas
que proponían otro tipo de metáforas como la de Greenstone, que es eso del invitado, del huésped no invitado, o también como me pareció muy curiosa alguien que decía, sí, tener esta enfermedad es como tener una piedrita en el zapato. Si la piedrita está en el lugar de la planta, pues te va a hacer mucho daño cuando camines y tal vez no te va a permitir caminar, pero si haces un movimiento y esa piedrita se acomoda entre los dedos de los pies, te va a permitir avanzar. Por ejemplo, esa, tal vez otra de un músico que prefería pensar en restaurar su salud como en una orquesta, cuando un instrumento está desafinado y quiere y se afina y entonces ya hay esa armonía y ese balance para que suceda la música. Y así, bueno, hay otras metáforas, pero sí me gustaría remarcar que hasta aquí todos ellos se han referido en el adulto, cómo viven y cómo sienten esta forma de referirse al cáncer. Y a muchas personas también les sirve esta manera de hablar del cáncer, sentirse que están luchando, que son fuertes y valientes y guerreros, quizá los llene de ánimo y actitud positiva para continuar con la enfermedad. El problema es, como dice Elena Seminó, cuando no resulta el tratamiento, entonces, ¿qué sucede? La metáfora se vuelve en contra. Y como dice Susan Sontag, o sea, la enfermedad no es una metáfora. Por algún motivo y por las razones antes dichas, se ha instalado como tal. El problema es que si vemos la metáfora como una realidad, porque tenemos que pensar que una metáfora es la manera de nombrar, a darle las características a algo que no es, entonces pues ahí las cosas se empiezan a complicar. Pero ¿qué pasa cuando aplicamos esta metáfora a los niños? ¿Qué pasa cuando estos niños les ponemos esta carga, digamos, de que es una guerra? Todos sabemos, y lo hemos hablado en las charlas anteriores, que el impacto del diagnóstico de cáncer infantil es muy fuerte en la familia. Y junto con su diagnóstico, la familia empieza lo que algunos llaman vía crucis y lo que muchos otros repiten, la lucha contra el cáncer. Y de alguna manera resulta pues no congruente luchar contra uno mismo, ¿verdad? Porque luchar contra el cáncer implica luchar contra uno mismo. Y también quiero hacer la acotación que, bueno, hay dos tipos de cáncer. El cáncer que se vive como persona, como adulto, como niño, y el cáncer que está ahí en los centros de investigación donde se investiga, donde se analiza, y el cáncer que también está ahí en las organizaciones de apoyo a estas causas, incluso como Canique, como tantas otras asociaciones amigas que tenemos esta misión, digámoslo así. Y en ese contexto es diferente, porque hablamos de abatir o vencer al cáncer, no al cáncer que está en la persona, sino al cáncer como enfermedad, con investigación, como había dicho. Entonces, sí hay que hacer esa diferenciación. Hay dos tipos de cáncer, el que se vive y el que está ahí en las asociaciones, perdón. Vamos a ver, vamos a avanzar. ¿Qué implicaciones tiene esta metáfora cuando la usamos en la familia? La concepción simbólica de la lucha contra el cáncer infantil lo hemos interiorizado a tal punto que al recibir un diagnóstico como este, poco a poco se va conformando en la familia un campamento de batalla que transita por diversos momentos. Si bien ayer mencionábamos algunos momentos en este proceso de enfermedad, hoy los vamos a ver relacionados desde la metáfora bélica. ¿Y qué pasa con nuestros niños? El mensaje implícito del que a veces no somos muy conscientes, el mito del guerrero. ¿Qué responsabilidad le estamos dando al paciente en estos términos? A estas conclusiones llegamos
a través de esta investigación que fue pues para llegar a este modelo de intervención, pero en ese camino pues hicimos muchas entrevistas, hicimos muchos talleres vivenciales donde sobre todo los adolescentes expresaron muchísimo esto que es cargar este traje pesado que muchas veces les ponemos y que resulta difícil de sostener, siendo que la enfermedad muchas veces se prolonga a través del tiempo. Vamos a ver los momentos de la familia, cómo impacta en su dinámica. Identificamos 8 momentos. El primero es el impacto de la noticia y la incertidumbre acerca de lo que va a pasar. Van a ver en un ovalito amarillo, digamos, el enunciado siguiendo la metáfora bélica, que en este caso sería la declaración de la guerra. Y en el ovalito verde de abajo, vamos a ver cuál sería la sutil diferencia si no lo utilizamos. Este impacto del diagnóstico pudo ser una noticia esperada o algo totalmente inesperado. La reacción puede ser muy fuerte o puede también los padres reaccionar con ecuanimidad. Y la idea aquí es que hay que conocer con apertura y sin prejuicio la nueva situación. Y vamos a ir transcurriendo por estos momentos en la familia. Otro momento que identificamos fue que el paciente acapara toda la atención. Los padres se movilizan en torno al objetivo de hacer todo lo que esté en sus manos, olvidando su vida personal. Digamos que, siguiendo la metáfora bélica, sería la enfermedad es el objetivo principal de la guerra. Hay que acabar con ella. Y la contraparte sería que la situación que aparece es solo una parte de nuestra vida. Otro momento es la ruptura de la rutina familiar habitual y de los roles antes establecidos. Aquí se asignan las posiciones en el campo de batalla y padres, hermanos, se ven involucrados en este cambio de roles, en este cambio de dinámica y resulta en pocas actividades de esparcimiento o de plano nulas. Y la contraparte sería que ante la necesidad de modificar los roles, lo hagamos con conciencia. Otro momento de la familia es un periodo de ajuste. Es asumir de manera funcional y efectiva las nuevas rutinas. Para esto no sucede del momento en que empieza a cambiar todo por el diagnóstico, pasa este periodo en el que se van ajustando los roles, ahora quién va a hacer qué, quién va a acompañar al niño, quién se va a quedar con los hermanos, y siguiendo la metáfora bélica sería similar y el acomodo de las posiciones. La contraparte sería asimilamos y acomodamos nuestro rol con convicción. Otro momento es la culpa y enmienda hacia el hijo enfermo. Se evitan o se retiran los límites, se procura darle todo lo que pide. Este fue otro momento importante que vimos, que los padres, ya sea por culpa, por preocupación, olvidan que el niño sigue siendo niño y que es importante mantener estos límites que le dan seguridad. En el lenguaje bélico sería el objetivo a destruir. El objetivo a destruir se encuentra dentro de nuestras filas. Y la contraparte es abrazando la situación cuya existencia está entre nosotros, aceptándola. Vamos a ver otro momento. La presencia, perdón, creo que me pasé una. No, está bien. La presencia invisible del hermano sano. Los padres aíslan a los hermanos y lo hacen de una manera inconsciente y por necesidad. Entonces, el lenguaje bélico sería, los soldados caídos deben levantarse por sí mismos. La contraparte, lo deseable sería vernos como un equipo en el cual
Todos los integrantes contamos con los otros y nos ayudamos entre nosotros. Y fue muy interesante encontrar estos momentos y en algún momento de la investigación, cuando estábamos con la doctora Valentina Parra, que por cierto fue mi asesora en la tesis y a la cual le agradezco porque tuvo la sensibilidad de detenernos, y aunque esto no estaba dentro del programa, pero apareció y nos pareció importante mostrarlo. Otro momento de la familia es el distanciamiento en la intimidad emocional y sexual de la pareja, el enfriamiento, desgaste o desinterés de la relación de pareja. Y esto es muy común porque muchas veces desde que diagnostican al niño, sucede que entonces la habitación de los padres se convierte en la habitación del niño enfermo con la mamá, y el papá se va a otra habitación para no molestar. Y bueno, en un lenguaje bélico serían los desacuerdos o fricciones entre los estrategas. Y la contraparte sería que los padres se unen y se vinculan emocionalmente, sabiendo que su fortaleza reside en esa acción. El último momento que identificamos fue como un momento final donde hay un recuento de daños y el afrontamiento de la nueva situación, que es lo que queda de la vida o la nueva vida después de la muerte o la sobrevivencia del niño que tenía cáncer. En un lenguaje bélico sería etapa de reconstrucción, y para nosotros lo queremos mostrar como esta recuperación de los aprendizajes obtenidos durante esta situación para reinventarse y crecer. No sé si va quedando claro esta explicación, no quisiera que se confundiera. Quisimos poner estas dos visiones, estos dos lenguajes, porque nos parece importante remarcar esto. Cuando usamos el lenguaje bélico, se entra como que en esa actitud de alerta ante el peligro. Es una manera de afrontar la enfermedad, y si sirve, claro que también cada familia hace lo que necesita y lo que le sirve, pero también vemos que hay otras alternativas, otras formas de ver la situación y de afrontar la situación que son menos agresivas para todos los integrantes de la familia. Entonces, esta investigación resultó pues en la creación de este modelo, en donde nosotros decimos que vamos del mito del guerrero al símbolo de la travesía por los senderos de una enorme montaña. Una montaña que tiene varios senderos, que son los caminos, digamos, que puede ser otra metáfora, la metáfora del viaje, que toca recorrer. A lo mejor es un camino recto, es un camino fácil, a lo mejor es un camino difícil, no va directamente de la base hacia la cima, no todas las veces, algunas veces tenemos que regresar, porque una vez que diagnostican al niño y empieza el tratamiento, puede ser que favorablemente todo vaya y pase a vigilancia y después a la sobrevivencia, pero puede ser que de vigilancia se regrese a tratamiento y vuelva a empezar, o puede ser que vaya hacia otro lado, el menos deseable, que es el final de la vida. Y sea cual fuera este camino, nos gustó, me pareció importante dar esta opción para verlo. Otra opción diferente que también creo es importante para no estar en ese sistema de alerta. Las palabras son importantes, las palabras nos llevan a pensamientos, y los pensamientos nos llevan a acciones. Y nos hemos dado cuenta en estos talleres que muchas veces los chicos se sienten cansados, se sienten también presionados, y muchas veces no pueden expresar, y caíamos también en lo que hablábamos ayer en la conspiración del silencio, porque no pueden expresar que esa vez o este día o este momento no quieren ser valientes o no quieren ser guerreros, o en este momento me quiero sentir así como me siento mal y quisiera que no me pidieras que le eche ganas.
y sobre todo a mí me parece que el cáncer es una condición que es pasajera. Y es pasajera porque se van a curar. Y si no se curan, van a morir. Pero no es una condición, no es algo que quede para toda la vida. Y cuando hablamos de lucha y de vencedores, por ende, tenemos que incluir también a los no vencedores. Y nosotros, en nuestra experiencia, no conocemos a ningún niño que haya recorrido el sendero hacia el final de la vida y que no merezca ser reconocido con todo el respeto y con toda su dignidad. Y también esto ha sido una manera de honrar a todos estos niños que nos han enseñado que no son perdedores de ninguna manera, que sus vidas, aunque cortas, han sido completas, han sido perfectas y han sido como han tenido que ser. Y a nosotros nos parece muy importante darle este lugar a estos niños y a los niños que están en tratamiento, a los niños que han llegado por el otro sendero hacia la sobrevivencia. También nos gustaría darles el mensaje de que el cáncer fue una etapa de su vida, que seguramente fue difícil y que seguramente dejó muchos aprendizajes y que en lo que nos gustaría centrarnos es en recuperar esos aprendizajes y recuperar también la dignidad del niño y pensar en el niño como lo que es un niño, un ser vulnerable que necesita del cuidado de sus padres, de sus figuras cercanas, un niño que necesita ser cuidado, no enviado a la guerra. Y si bien esto es simplemente una reflexión, una invitación a pensar, por un lado, cómo hemos construido este lenguaje y por otro lado, qué opciones hay para no referirnos de esta manera. Y con todo el respeto del mundo, a quien le sea útil, pues adelante, pero también dar voz a quienes muchas veces no lo dicen, pero sí lo viven y sí lo sufren. Pues muchas gracias por su atención. Me parece que esto es todo de mi parte. Maggie. Listo. Muy bien, Mara. Maestra María Fernanda, no sé si quiera comentar algo acerca de la plática que nos acaba de dar la doctora Mara. No, bueno, toca las fibras creo que más sensibles, la manera de transmitirlo de la doctora, el volver a recordarnos que precisamente la enfermedad no es una metáfora. Creo que aquí a veces tal vez para muchas personas resulta por mecanismo de defensa, por protección personal, verlo como tal, ¿no? Porque muchas veces incluso de los temas más complicados de los que se tiene que hablar, ya sea con adultos o con niños, se tienden a usar metáforas, ¿no? Siempre yo en las explicaciones digo, no soy muy feliz utilizando metáforas, porque sabemos que los mismos niños no entienden todavía lo que es una metáfora hasta que han desarrollado el pensamiento abstracto, entonces ya desde ahí viene como esta parte, pero sí como una defensa de por qué no usamos la metáfora justo, ¿no? Porque esto hace que de alguna forma hace rato lo veía con mis alumnos, ¿no? Como para un papá creo que no debe de haber una mamá cosa más difícil que enfrentar la enfermedad de un hijo y sobre todo cuando esta enfermedad pone en riesgo la vida. Entonces a veces tal vez los mecanismos para hacer frente a ella es tienes que ser un guerrero, tienes que ser fuerte y depositar estas expectativas porque es muy difícil lidiar con esa realidad, ¿no? Y de ahí que todo venga conectado. Entonces me parece maravilloso esa primera parte, doctora. No sé si quiera igual seguir complementando porque, bueno, usted es la experta en este tema y ahorita le diré algunas otras cosas que me encantaron de la plática. Nada más el audio, doctora, que no le escuchamos. Exacto. Gracias, Fernanda. Gracias por tus comentarios. Sí, es un tema sensible. La metáfora es importante, es imposible no recurrir a la metáfora, no necesariamente a la bélica, y esta es la reflexión, porque podemos hacer uso de otras metáforas
en la etapa de desarrollo del niño adecuada pueden ser de mucha ayuda. De hecho, los psicoterapeutas usamos mucho las metáforas. Es una herramienta para comprender más fácilmente ciertas cosas. Aquí la reflexión es a que, uno, vamos a fijarnos en la edad del niño, y dos, vamos a tratar de buscar otras, por lo menos, y si no queremos, está bien, porque mira, este tema, cuando se ha presentado en asociaciones de apoyo a niños con cáncer, donde muchas directoras o personas que están en estas asociaciones han sido madres de niños con cáncer, que muchos de ellos han fallecido, yo soy muy cuidadosa en no decirles que no les deben de decir así, guerreros, pero es simplemente como primero hacer conciencia, ¿por qué usamos ese lenguaje? Y dos, de verdad que hemos acompañado a niños, hemos conocido a niños que en estos términos, si usamos estos términos, serían los que no ganaron la batalla. Y de verdad que no merecen llamarles así. Como dije, son niños que sus vidas han sido completas, aunque cortas, pero completas. Y más bien eso fue lo que me ha motivado a difundir esto, a ponerlo a consideración de quien escucha. Porque también cuando leía la introducción de Susan Sontag, dije, bueno, no será lo mismo escuchar esto para una persona sana que para una persona que ha atravesado o atraviesa una enfermedad. Tiene otro significado, seguramente. Sí, claro, y también cuando uno atraviesa una enfermedad, pues hay veces que el que te digan eres un guerrero o eres una guerrera hace que tal vez justo mermes tu capacidad para poder expresar cómo te sientes, ¿no? Y que hay veces que no quieres ser ese guerrero, que no quieres ser esa guerrera, sino que quieres ser un ser humano común y corriente que está en contacto con sus sentimientos, que está pasando y transitando todos los posibles sentimientos que uno puede sentir ante una enfermedad, desde la tristeza, el enojo, la incredulidad, ¿no? La decepción y todo lo que uno tenga que enfrentar, pero sin la expectativa de tener que quedar bien con el entorno o cumplir con las expectativas de un entorno ante depositar este rol, ¿no? De tienes que ser un guerrero o una guerrera. Así es, María Fernanda. Es un tema pues complicado, pero bueno, se pone a su atención y ver. A mí me importa mucho, sobre todo cuando es escuchado por profesionales de la salud. Me importa mucho porque yo tengo mucho respeto por los padres y sé que usan las herramientas que tienen, que pueden, que les calzan bien, pero creo que sí se puede educar en otro lenguaje a los médicos. Me acuerdo en Colombia, justo me decía una oncóloga, no, sí, tienes razón, ya cuando acabo, pero es cierto, el cáncer invade, y es cierto, las células se reproducen, no mueren, invaden, forman tumores, pero bueno, o sea, podemos usar otro tipo de lenguaje, simplemente la invitación. Así es. Sí, sí, lo veo y por eso rescato varios momentos de su plática, como también esta parte, ¿no? El niño necesita ser cuidado, no enviado a la guerra, que nos quede muy clara esa parte. Los papás tienen que seguir siendo papás y los niños niños, ¿no? No que se inviertan los roles o que el niño asuma que él tiene que a lo mejor a veces ocupar esta posición de cuidado porque ve que papá y mamá se desbordan en sus sentimientos o no toleran hablar de ciertos temas. Entonces, el niño siempre tiene que ser cuidado, pero no enviado a la guerra. Así es. Pues bueno, no sé si Maggie haya alguna comentario o pregunta que nos vayan a... Sí, Mara. Bueno, aquí Angie Rangel nos está diciendo que qué importante tema se está impartiendo y que muchas gracias. Y bueno, hay una pregunta muy interesante del maestro Gachuso. Dice, buenas noches. No me quedó claro si el modelo de la metáfora va encaminado a las familias del niño sin incluirlo o también el niño va incluido al emplear la metáfora. Ojalá me lo pudieran aclarar.
Claro que sí, Germán, un saludo, muchas gracias por estarnos viendo. Eh, no es un modelo de la metáfora, es un modelo de intervención en donde durante la investigación que fue de corte cualitativo encontramos en las entrevistas y en los talleres vivenciales y experienciales estas cosas acerca del ser guerrero, de considerarse fuerte, y lo tomamos mucho en cuenta. Y por supuesto que nuestro modelo está pensado, es un modelo de intervención en el niño con cáncer y en su familia, y esto quiere decir en su papá, en su mamá y en los hermanos. O sea, el modelo de intervención está dirigido al paciente y a toda su familia, porque el cáncer no solo afecta, como estábamos viendo, al paciente, sino afecta a toda la familia. Y la metáfora simplemente fue esta cosa que salió y nos saltó y nos pareció, a mí me pareció importante hablar de esto, porque pienso que está tan instalada que la mayoría de las veces yo creo que no nos paramos a reflexionar. ¿Y por qué me dirijo así? Y está tan instalada que muchas veces yo misma me he sorprendido usando alguna palabra de este campo bélico, digamos. Pero sí, no sé si habré respondido a tu pregunta. Muchas gracias y muchos saludos. Bueno, no sé si para cerrar todavía quedan algunos minutos, no sé si se quiera retomar algún tema o faltó algo por mencionar, tanto de la doctora Mara como de la maestra María Fernanda. Pues yo no sé, solo mencionaría que también me encantó la forma en que la doctora desde la conversación que tuvimos ayer pone este ejemplo de el sendero, esta montaña con diferentes senderos que transitan los pacientes y las familias que enfrentan esta enfermedad, ¿no? Creo que es una manera muy didáctica de poder ver cómo se atraviesa cada etapa, ¿no? Con diferentes, desde luego con diferente información, con diferentes preocupaciones y con diferentes también logros que se alcanzan en cada una. Sí, gracias María Fernanda. Maggie, ¿crees que pudieras poner la diapositiva de la montaña? Sí, claro que sí. Porque me gustaría, se me hace algo muy interesante, bueno, que no lo expliqué porque no estaba en el tema, pero así como hay diferentes senderos y esos senderos nos pueden parecer muy difíciles, a lo mejor tomamos la ruta para los pros, ¿no? Y fue muy difícil, a lo mejor la ruta panorámica, pero yo creo que en cada momento y en cada parada hay algo que ver, hay algo de lo que nos podemos dar cuenta, algo que aprender, algo que admirar. Y de veras que lo imaginé así porque a mí me resultaba muy complicado que no es una línea recta, ¿no? O sea, vas a empezar aquí y vas a terminar acá. Como vemos, nos podemos regresar, podemos tomar diferentes caminos, pero lo que les quería mostrar, que me parece que dará para otra charla, María Fernanda, que a lo mejor después, no sé cuándo podamos organizar, en donde si se ve cada, digamos, a ver, yo no tengo el control, cada casita de cada etapa, digamos, de la enfermedad, vamos a ver que tiene diferentes, otros muchos símbolos y que podemos aprovechar si tenemos estos minutos. Por ejemplo, tiene unas letras, cada arbolito tiene unas letras, ¿no? Que son los pasos, las fases en el protocolo, la entrevista inicial, la plática psicoeducativa, la terapia individual o terapia grupal, la entrevista de seguimiento, todos los instrumentos que tenemos para dar este seguimiento en cada etapa. Y en cada etapa serán diferentes o habrá algunos que sean iguales. Y luego hay unas como ramitas, como florecitas con algunos símbolos que son lo que vendría siendo la psicoterapia integrativa, que hacemos uso de la narrativa, de la hipnosis clínica, del mindfulness, de las terapias de tercera generación, de lo sistémico. Y entonces, en este tema, a mí es lo que te digo que me encantaría que pudiéramos abordar
con más profesionales, cómo desde distintos enfoques se puede intervenir, porque la literatura nos habla del enfoque cognitivo-conductual y hay mucho también ya de la mente-cuerpo, hipnosis clínica, pero sería muy interesante cómo desde diferentes enfoques se puede comprender primero la enfermedad y luego pues abordar, ¿no? O intervenir. Pues ese sería mi comentario. Maggie, muchas gracias. Maestra María Fernanda, un gusto que nos acompañaras. Muchísimas gracias y muchísimas gracias a todos los que nos acompañaron. Por mi parte, pues sería todo, Maggie. Muchas gracias. Y pues Muchas también gracias. agradecerles a todos, a toda la audiencia. Nada más aquí el maestro que nos hacía la pregunta nos dice muchas gracias por la aclaración. Y bueno, Marta Torres Cabral nos dice muy interesantes conceptos. Muchas gracias por la plática. Y pues bueno, no sé si ya quieran decir algo final para cerrar. Si no, pues les agradecemos mucho su asistencia a esta charla. Muchas Y yo gracias, Marta. Saludos. Perdón. No, yo nada más recordarles que el día de mañana cambia nuestro horario. Mañana nuestra plática será a las 5 de la tarde para que todos se conecten y switchen un poquito su agenda. Y tendremos la plática de adultos jóvenes y bueno, una historia de inspiración y resiliencia. Entonces, conéctense mañana a las 5 de la tarde y bueno, los esperamos por ahí también. No se lo pierdan. Nos vemos mañana. Gracias, doctora. Hasta luego. Hasta luego.